Estoy con Daniel Murcia. Estoy contenta porque Daniel es la cara oculta de la página web Mutando y bueno, pues se ha prodigado poco, podríamos decir. Así que estamos, pues eso, nos podemos felicitar. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Te quería preguntar, ¿cómo está ahora mismo Mutando? ¿La web está como en estado durmiente, latente? Está en un estado de metamorfosis desde el mes de junio y que en realidad quien está en estado de metamorfosis soy yo, que la sujeto y que la mantengo y quien la mueve un poco, ¿no? Entonces estoy descubriendo nuevos espacios que hasta ahora no había descubierto, porque lo que es verdad es que el proyecto que hicimos el año pasado, un grupo de personas, que fue con el que nació Mutando en octubre del 2015, ese grupo se disolvió después del evento de Alejandra en Barcelona, después del evento 34, quedamos dos personas, Amparo Ricot y yo, pero fundamentalmente yo soy el que sujeto la web a nivel técnico y a nivel de subir aportes y darle visibilidad en el Facebook y Twitter y todo esto. Y nos dimos cuenta que ese diseño era caduco, era un diseño ya muy cristalizado y que tenía que ir hacia otro lugar. Y la web va indicando un poco por dónde hay que ir, pero en realidad la web no se va a mover si quien está detrás y quien se pone disponible no entra en un proceso de mutación en el que estoy imbuido y como no sé dónde estoy ni hacia dónde voy, pues ahí está la web igual. Bueno, todos sabéis que Mutando es la web, yo creo que de referencia de la lógica global convergente, yo me atrevo a decir eso. Entonces, junto con la web, con Mutando, también tienes otra, un espacio creativo, ¿verdad? Que digamos, es un espacio para crear. ¿Qué idea es la que tienes ahí, en ese proyecto? Es algo que se está empezando a gestar ahora. Y me he dado cuenta que cuando, a partir de una conciencia de generación y de generar potenciales, y en el plano 1, en el plano físico, en cuanto el potencial baja, hay que empezar a plasmarlo para que te pueda ir guiando durante el proceso. Entonces, apareció este proyecto como un espacio en el que, a través de una serie de habilidades como son el desarrollo web, el marketing online, yo podía generar un aporte que me venía surgiendo y es de acompañar y de acompañar a otras personas en el desarrollo de sus potenciales y de sus proyectos, ¿no? Entonces la excusa de hacer una página web o la excusa de hacer marketing online no deja de ser una excusa para poder acompañar a otros en este proceso de bajar potenciales y manifestarlos en lo concreto. Y sí, por supuesto, al final hay una página web que es lo que llevo haciendo muchísimos años y lo sé hacer. Claro, bueno, sí, un mago de la tecnología, podríamos decir. Y luego, por otro lado, yo creo que tienes lo digo porque, bueno, yo lo voy experimentando, que tienes un talento para ayudar a concretar, ¿no? Y a dar forma a determinadas ideas o aportes de cada una de las personas que estamos un poco en esta perspectiva. Entonces, a mí me parece una gran idea y el ponerte ahí disponible en espacio creativo. Sí, yo creo que ese es un poco el rol que vamos a desarrollar todos los 34, todos los nacidos en España, porque ese 34, que es ese plano neurológico, esa percepción de las estructuras del diseño y del diseño, nos permite bajar esto que es un poco abstracto y un poco inconsciente, bajarlo muy rápidamente a lo concreto y manifestarlo en lo concreto, desde un lenguaje mucho más común y poder hacer esa traslación entre un lenguaje abstracto y lógico a un lenguaje común y llano de que cualquiera, digamos, que lo entienda. Porque yo creo que una de las cosas más interesantes, ¿no?, es de que esta perspectiva pues cada vez pueda estar ahí, accesible para más gente, que resuena.
Bueno. Sí. Bueno, a mí me parece que es algo pues, muy interesante. De la misma manera que apareció esta perspectiva por primera vez en el año 2012 a través de una persona común que se llama Alejandro Casado, y no había ninguna intencionalidad previa de ningún ser humano de que esto apareciese, yo creo que nuestro rol está en estar disponibles para captar estos potenciales y estos impulsos que nos vienen y desarrollarlos sin el miedo a equivocarnos, sin el miedo al error, no sé, porque todo eso es justamente de lo que nos vamos a retroalimentar en este proceso. Y que aparezcan muchas personas, pues mira, aparecerán, porque igual que apareció la primera, o igual que aparecí yo ahí dentro y a mí nadie me llamó y nadie me dijo, toc, 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 Daniel, mirad que he visto esto. Sin embargo, esto llegó a mi vida de una manera fascinante, pues. Y eso cuéntame cómo fue el desembarcar en la lógica global convergente. ¿Qué te ha supuesto a ti el hacerte, o el usar esta lógica para transitar por tu experiencia? Descansar. Descansar. Liberar carga. Sí, uno de los aspectos de descansar es que ya no tienes que sujetar cargas que te cansan y que te agotan y que te deterioran. ¿Y por qué digo descansar? Porque yo me he tirado toda la vida buscando. Y entonces, en ese proceso de búsqueda y de buscar respuestas a esas preguntas existenciales que todos nos hemos hecho, ¿no? Es, ¿qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué he venido? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Sí. Entonces, pues del año 82 ya recorrido hasta el año 2015, el año 82 ya empecé con mi apareció la primera escuela esotérica en mi vida, Antroposofía, Rudolf Steiner, hasta el 2015. Entonces, ninguna de estas escuelas, técnicas, corrientes, terapias, respondió jamás a ninguna de las preguntas. Es más, lo único que generaban era más ansiedad por encontrar respuestas. Sí. Entonces, cuando aparece la lógica global convergente, que apareció de forma totalmente casual, una sincronicidad, un sincronismo, pues tardé 1 minuto y medio en sentir un suspiro y sentir por dentro, por fin, ya no tengo que seguir buscando. Se acabó. Sí, esa sensación. Sí, fue inmediato. Fue con el vídeo de Os de Alejandra Casado. Yo estaba viendo casualmente unos vídeos de técnicas, creo recordar que eran de técnicas de SEO y cómo viralizar cosas a través de posicionamientos en YouTube, no sé. Y YouTube te ofrece un montón de opciones en una barra lateral a la derecha. Y entre esas cosas... De repente aparece Alejandra Casado. Yo no sabía quién era Alejandra Casado. Yo no había leído nunca Alejandra Casado. No sé no me recuerdo el título del vídeo, pero inconscientemente ese título del vídeo algo hizo que le dieras el clic. Que diese el clic. Entonces empieza Alejandra Casado diciendo que este vídeo, que el vídeo anterior, no sé qué, no sé cuántos, y de repente se mete en materia. Y al minuto y medio, ya. ¡Qué rápido, eh! Sí, 1 minuto y medio. No llegó. Bueno, es que es muy veloz. Esa es una de las... Tal vez, de Daniel. El receptor ya estaba preparado. Sí, seguramente. Bueno, ¿cómo dirías tú? Imagínate a alguien que efectivamente está en YouTube y está buscando otra cosa y a lo mejor pues tiene este vídeo cuando esté editado y a lo mejor de casualidad te escucha. ¿Cómo dirías fácil qué es la lógica global convergente? De una forma no muy abstracta. Esa es una pregunta trampa, ¿eh? Porque de una forma fácil no es fácil. No es fácil hablar de algo que hasta ahora era desconocido. Sí. Lógica global convergente es un sistema de comunicación. Así lo creo. ¿Y de comunicación con qué o con quién? Pues de comunicación con la mecánica del universo que permea todo lo que existe en este universo, de una manera lógica y abstracta. No se ha entendido nada, ¿no? Bueno, yo creo que para alguien que efectivamente nunca ha visto mucha materia de esta, ni ha escuchado, por ejemplo, a lo mejor vídeos previos, ¿no?
más fácil todavía, te voy a poner ahí en esa... más fácil. Lógica global convergente es una manera de interpretar la realidad desde una perspectiva diferente. Vale, eso ya, yo creo que sí, que efectivamente es un colocarte en un lugar donde no se nos había ocurrido ponernos. No teníamos acceso a ese lugar antes. Bien. Entonces tuvo que haber un primer ser humano que, por intuición, viese ese lugar, esa nueva perspectiva Sí. de poder percibir la realidad, y a partir de ahí, porque todo siempre empieza en un origen, ¿no? En ese punto. Entonces empezó ahí, se dio cuenta, y va, y a partir de ahí dices, ahí va. Si miro desde aquí, y claro, ¿qué es este mirar desde aquí? Es mirar desde un sitio diferente. Es mirar desde un lugar que no tiene carga emocional. Es mirar desde un... Por eso es que utilizamos la lógica y un lenguaje abstracto. Y neutro. Y neutro, porque al utilizar un lenguaje abstracto estamos evitando palabras que en nuestro lenguaje tradicional tienen carga y están asociadas con otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas tienen que ver con buscar las respuestas fuera y tienen que ver con el cómo me siento. Me siento bien, me siento mal, estoy frustrado, tengo ansiedad, no tengo ansiedad. Pero cuando utilizo un lenguaje lógico y abstracto, no puede tener ninguna carga. Te voy a poner un ejemplo. Sí, genial. Genial. Básicamente porque con los ejemplos se ve todo más gráfico. Si yo te digo, imagínate una manzana, y a ti te encantan las manzanas, ¿qué es lo que te vais a imaginar? Efectivamente, siento algo positivo al imaginarme esa manzana. Vale. Si no sé qué cosa no te gusta. Pero, Por ejemplo, el hígado. claro, imagínate un hígado, un plato con un hígado. No, ya me cuesta... Bien. Fíjate ya me cuesta que imaginarlo. un hígado tiene una carga emocional, se genera una bioquímica en tu cuerpo, con lo cual si yo te voy a decir que ese hígado es muy bueno para ti, tú vas a sentir rechazo. Una manzana tiene también una carga visual y emocional, tiene un contenido para ti, y entonces igual empiezas a salivar la boca. No porque me gusta. Bien, entonces estamos añadiendo un concepto concreto, que es manzana o hígado, a un número que es lógico y abstracto. Si yo quito el concepto y te digo, imagínate uno, y tú me vas a decir, ¿uno qué? Uno, sin contenido. Ese uno no es ni bueno ni malo, ni bonito ni feo, ni superior ni inferior, es lógico y es abstracto. Y gracias a que hemos desarrollado este lenguaje lógico y abstracto en las ciencias y en la tecnología, estamos llegando a estos avances que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Comunicaciones inalámbricas, wifi, smartphone, videollamadas, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, hemos sido capaces de entender que el lenguaje lógico y el lenguaje abstracto nos sirven para poder resolver problemas comunes en nuestra vida cotidiana, y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora que ese mismo lenguaje nos sirve para cambiar nuestra forma de percibirnos y de cómo nos relacionamos con el entorno y con el mundo. Porque claro, percibimos todo en base a 4 marcadores, que ese es el aporte un poco que hizo el Dr. Hammer, ¿eh? Y que es también, bueno, interesante el darnos cuenta de que en nuestra vida, cada cosa que, digamos, que llega a nuestra vida, la estamos viviendo desde, bueno, desde nuestra percepción, desde nuestra identidad, y que vamos muchas veces a identificarnos o no identificarnos por esos marcadores. Es decir, me va a generar una percepción, a veces una carga, esos marcadores de Hammer. Esos marcadores de Hammer, que es el aporte que hace Hammer al descubrimiento o al desarrollo de la lógica global convergente, nos condicionan a todos por igual. Porque tienen que ver con el proceso evolutivo de la vida en general sobre este planeta, sobre la Tierra, ¿no? Entonces hay un primer marcador de supervivencia. Cualquier cosa que nace por primera vez en este planeta, por el mero hecho de nacer está vivo, necesita alimentarse, necesita sobrevivir, porque si no se alimenta, se muere. Una vez que la vida ya ha aprendido a alimentarse, y ya sabe que todo está fuera, la comida está fuera, necesito respirar, el oxígeno, el aire está fuera,
Está el segundo marcador. Aparece un segundo marcador. Igual que yo me alimento, también soy alimento de otro, con lo cual puedo ser comido, puedo ser atacado, puedo ser... me pueden quitar. Entonces, para poder seguir sobreviviendo, ahora me tengo que proteger. Seguimos, la vida sigue evolucionando, algunas especies se quedan, otras evolucionan muchísimo. Tenemos al ser humano en la cadena evolutiva, pero hay otros animales también que también evolucionan mucho. Y viene el marcador que pita mucho aquí, por lo menos en lo que es en las civilizaciones pues, occidentales, el de comparación y competencia. Sí, desde que empezamos con las civilizaciones allí por la Sumeria y la Babilonia hace 6.000 años, el hombre se compara con modelos. Entonces, reconozco que hay modelos que son mucho más eficaces, porque son capaces de plantar más cosas que yo en un momento determinado, con lo cual veo ese modelo y trato de imitarlo y trato de competir. Y a partir de ahí empieza a generarse ese marcador que tiene que ver con cómo percibo las cosas de comparación, me comparo con otros modelos y compito con otros modelos. Y luego hay una cuarta instancia que permea a todas, porque está presente en todas, que es, que tiene que verse, donde más se manifiesta es el tema de las relaciones, porque yo no estoy solo en el mundo, sino que yo me relaciono con todo lo demás, no solamente con personas, me relaciono con cosas, con circunstancias, con el amanecer, con la belleza, con el fuego. O sea, todo en mi vida es relación. Y entonces ahí es donde podemos descubrir y ver muy bien ese último marcador, que es la sustitución del faltante. Por el mero hecho de sobrevivir en un lugar donde estoy aquí, pero no sé por qué he venido, hay un vacío profundo, existencial, inconsciente, pero que me genera un estado en el que yo tengo que llenarlo. Sí. Como sea. Como sea. Entonces el ser humano tiene que llenar con cosas o personas eso que, por un lado, me hace estar deficitario, porque tengo un vacío que tengo que ser llenado, y procuro llenarlo con cosas, pero que nunca lo termino de llenar porque estas cosas no pueden sustituir aquello. Entonces esta sustitución del faltante lo único que genera es una sintomatología de jamás alcanzo aquello donde quiero llegar. Y desde luego, pues sufro. Sí. Claro, esa es la cotidianidad del ser humano en la Tierra. Porque en base a esos 4 marcadores, el asunto es de que nos pasamos la vida sufriendo. De alguna manera eso es lo que define al ser humano, ¿no? Que es el sufrimiento. Ya lo dicen los psicoanalistas. Es como que cuando no es por una cosa, es por otra. Y esto que acabamos de contar, pues efectivamente, un ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en este momento de crisis yo siempre digo, es un momento de oportunidades, porque es una posibilidad de mirarlo todo desde otro lado. Pues el típico ejemplo de un hombre, de un señor, que es despedido de su trabajo y que entra automáticamente en una situación de estrés. Descodifícalo eso. ¿Qué es lo que le empieza a pitar lo primero? Depende del ser humano, porque no todos reaccionamos de la misma manera, aunque en rasgos generales podría ser que sí. Lo primero, se le presenta un panorama totalmente de incertidumbre, entonces hay un vacío y no sabe, entonces tiene miedo. Con lo cual le pueden quitar, efectivamente, bueno, sí. Desde luego la supervivencia... En mi barrio diríamos, de repente se acojona. Sí, y que le pueden pitar varios de los marcadores. Todos. O todos, efectivamente. Le pitan todos. Entonces, la forma, digamos, antigua, o sea, la forma habitual, era de entrar en un periodo pues, de estrés, el miedo que le hace presa de mí, que empiezo a dar manotadas hacia afuera, desesperadamente, buscando soluciones afuera. Y donde en mi cuerpo, pues, los pensamientos se me disparan, toda esa programación que llevamos, ¿verdad?, de cómo son las cosas, siempre en referencia externa, las emociones, bueno, pues me echo a temblar, el miedo se apodera, y esa química que también conocemos cuando estamos estresados, cortisol, que hace que que las energías, la energía se nos atrape, ¿no?, las emociones se atrapen. Y esa es un poco la situación en la que hoy en día yo me atrevo a decir que vive mucha gente. Sí, efectivamente, del año 2007-2008, cuando entramos en esta crisis económica a nivel mundial, sí. Que en realidad es un aspecto de un cambio de paradigma en el que estamos todos imbuidos,
lo reconozcamos o no lo reconozcamos, lo acompañemos o lo suframos, da igual, pero hay un apriete de aceleración del espacio-tiempo y entonces estamos todos ahí. Sí. Muchos lo ven con una angustia gigante porque no pueden pagar facturas, porque tienen niños pequeños, vale. Sí, y que efectivamente, lo digo yo por algunos amigos míos, que han quedado sin trabajo y que efectivamente su discurso pues es siempre como, no hay salida, ¿no? Porque esto es lo que afuera me indica la prensa o el telediario. Claro, pero eso tiene que ver no solo con los marcadores, sino con una manera de interpretar la realidad. Entonces, hasta ahora estábamos interpretando la realidad en referencia externa. Claro. Entonces, cuando yo tengo un problema que mi jefe me despide porque la empresa cierra, etcétera, etcétera, entonces no busco la solución desde mi propio potencial. Busco que el gobierno me dé un salario de desempleo que resuelva mis necesidades, o que la familia me apoye y que resuelva mis necesidades, o que o hacemos una huelga a los sindicatos para que la empresa no cierre, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, siempre todo lo estoy buscando en referencia externa para que sea lo de afuera lo que resuelva mi papeleta. Efectivamente. Que por así decirlo es como un no querer asumirme, no querer asumir mi responsabilidad en la vida, ¿no? Pero porque no sabes que tienes que asumir esto. Nadie te dijo... Es algo como de asumir o llegar a un punto de maduración. Podríamos decirlo así, ¿no? Los que llegan a ese punto de maduración, que cada vez van llegando más, se van dando cuenta de que en realidad eso que era una crisis, que era una catástrofe en su vida, no sé qué, no sé cuántos, les permite encontrar un espacio nuevo. No digo que sea fácil, pero sí es un espacio nuevo en el que pueden empezar a proyectarse de una manera genuina y empezar a proyectar sus potenciales. Entonces, cada vez detectamos más en Internet de nuevos emprendimientos, de personas que a lo mejor han tenido una crisis de estas, entonces empiezan a encontrar cuál es su valor, cuál es su potencial, y entonces no les da miedo exponerse. Entonces, es percibir la vida o interpretar la vida y decodificar la vida y las circunstancias desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva, claramente. Y esa perspectiva pues nos pone en contacto con algo que así como de momento nos crea reticencias. Asumir que nuestra identidad es el vacío, que esa es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera esencia. Sí, eso es. Lo digo porque yo misma he tenido... O el origen, ¿no? El origen. Claro, he tenido reticencias claro, con eso. Ya, una de las cosas que a mí me han ayudado muchísimo en este proceso, sí. Desde que descubrí la lógica oral convergente, es a ser muy cuidadoso con el lenguaje, con las palabras que utilizo. Porque las palabras que para mí tienen un significado, para el que me escucha, pueden tener un significado diferente. Y el que me escucha es importante porque si el que me escucha no es importante, yo no tendría por qué hablar, con lo cual no tendría que utilizar palabras. Es decir, si yo me voy a vivir al desierto del Sáhara, o bueno, no tengo que irme a vivir al desierto del Sáhara, donde ya vivo totalmente en soledad, ¿no? Entonces, no tengo que hablar con nadie prácticamente en toda la semana o en un mes, ¿no? A no ser que llame por teléfono a quien me llame. Entonces, utilizo muy poco las palabras. Pero cuando tengo que hablar con otras personas, tengo que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizo porque lo que estoy intentando transmitir, la otra persona está entendiendo una cosa diferente porque esas palabras tienen un contenido emocional. Si yo te nombro la palabra creador o te nombro la palabra Dios, lo que para ti tiene una carga, para un musulmán tendrá otra carga, para uno de Madrid tendrá un contenido, para uno de Sevilla tendrá otro contenido y para otros que van todos los años a la Virgen del Rocío tendrá otro contenido totalmente diferente. Por lo tanto, si tengo que hablarte de un origen de todas las cosas y utilizo la palabra Dios, cada uno va a interpretar una cosa diferente. Sí, bueno, por la memoria asociativa. Claro, pero además, en mi inconsciente también esa palabra está decodificada porque yo he nacido en una sociedad de raíces judio-cristianas. Por lo tanto, no es que huya de utilizar este tipo de palabras, sino que a mí me apoya personalmente utilizar, y esto viene desde la lógica oral convergente, utilizar un lenguaje lógico y abstracto que evite todo esto. Y esto viene al caso del tema identidad, ¿no?
una identidad es algo que te identifica. Sí. Y si te identifica es concreto. Entonces, y tu identidad puede cambiar. Lo que te identificaba con 20 años ya no te identifica con... En mi caso ya no me identifica con 50 y tantos, ¿no? Con 57. Claro. ¿Sí? Sí. Pero mi origen es el mismo. Explorando. ¿Eh? Entonces, la identidad es una parte de lo que soy en esta experiencia concreta. Igual que otras partes. La identidad sería una parte más, ¿no? Sería ese... lo que me define como ser humano en este momento, ¿no? Me define como hombre, español, nacido en Madrid, Daniel Murciano en Vela, de unos padres, en una familia, con una serie de características, con miedo a una serie de cosas, con gustos a otra serie de cosas, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Como cada uno. Con unas habilidades. Sí, con algunas otras, digamos, claro. Cuestiones que son a lo mejor que nos cuestan más. Claro. Es esa contrapartida, ¿no? De a lo mejor los dones que tienes, claro, o que cuentas, y luego las cosas que te cuestan más, ¿no? Claro. Aparte de... Porque un poco al hilo de eso, todo este desarrollo y toda esta existencia que tenemos tan divertida, de alguna manera es de ir haciendo consciente el inconsciente. Sí. Por decirlo de alguna manera, sí, claro. Es decir, como si fuera poniéndole linterna a puntos ciegos. Eso es. El inconsciente, precisamente es inconsciente porque no es visto. En el momento que tú tienes un sistema, de todos los que yo conozco, el único que realmente ha sido válido y siendo operativo de una manera coherente es este desarrollo lógico, ¿no? Observando la realidad a través de esta lógica, a través de este desarrollo, me permite ver lo que antes no podía ver, de una manera lógica. Por lo tanto, aquello que antes estaba oculto, ahora se desoculta. Entonces, ¿qué pasa? Que aquello antes no existía, claro que existía. Antes en formato inconsciente y ahora en formato consciente. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con mi consciencia? Se ha ampliado. Se ha ampliado. Porque abarca más cosas, ¿no? Bueno, esto que estamos hablando, yo creo que podríamos contar un ejemplo, ¿no? De la manera que una situación, pues a lo mejor en tu pasado, has vivido, no lo sé, se me ocurre yo misma, he vivido en una situación determinada, allá atrás, una situación de competencia con alguien en mi trabajo, ¿no? Y esa persona, pues, de alguna manera la enfocaba ya como con desagrado, porque pues, hacía un juicio, me cargaba mucho, hacía un juicio sobre ella de que si era una trepa, etcétera, etcétera. Y, por poner el ejemplo, eso que estaba mostrando, pues vamos a decir, una carga fuerte a nivel de mi inconsciente, un punto ciego. Y desde aquí, desde esta propuesta de colocarte en esa perspectiva universal, pues lo verías resignificado, es decir, en otra dimensión. Sí, esa es una de las características y de los valores añadidos o bondades, entre comillas, que te aporta este desarrollo lógico. Y es que aquello que está en tu pasado, que forma parte de tu pasado, simplemente porque lo recuerdas, y te genera carga, claro, y te sientes culpable, o culpabilizas a otros, eso es, y sigues generando cargas y rencores, y sobre todo familiar, patán, al poder verlo con otra perspectiva, con otra lógica, aquello de repente se convierte en un potencial. ¿Por qué digo que se convierte en un potencial? Porque eso de que se convierte en un potencial es un poco abstracto. Porque de repente, ahora, eso que antes te estaba generando, te estaba chupando energía, porque la rabia, no sé qué, no sé cuántos, te resta, al verlo de otra manera y poder comprenderlo y poder entenderlo, eso que te estaba restando ahora te suma. Entonces es un combustible, ¿sabes? Es un combustible. De alguna manera es que al ver, pero ver desde esa otra lógica el pasado, es como si, bueno, lo que decimos,
se resignifica, pero también hay como que ese lastre se desintegra. Yo lo digo de esa forma. Y automáticamente te permite, digamos, un mejor futuro. O sea, tener, no siempre lo mismo, quiero decir, porque una de las cuestiones que ves a menudo a mucha gente es como repitiendo los mismos circuitos, ¿no? Las mismas situaciones, los mismos problemas, y que aunque cambien los actores es siempre la misma lógica, como rebotando siempre, ¿no? Sí. Cerrados en ciertos pues, prejuicios, cierta forma de mirarlo todo, de enjuiciarlo. Claro, hasta que lo veas. Claro. O sea, ahora me estoy acordando ahora mismo del caso de un par de personas cercanas que hace un tiempo me decían siempre, es que siempre me pasa lo mismo, es que todo lo malo me toca a mí, respecto de una situación que es verdad que se le repetía. O sea, siempre era lo mismo, aunque se viera con personas distintas, se estaba repitiendo siempre la misma lógica. Así, mientras no se vea. Claro, así es la vida humana. Es decir, nacemos con un patrón y ese patrón lo vamos a estar repitiendo constantemente. A lo largo de toda nuestra vida hasta el fin, hasta el último día, ¿no? El último segundo. No se repite en su atrezo externo, no se repite de la misma manera, pero el guión organizativo es exactamente el mismo. La lógica subyacente es exactamente la misma. Y se va a repetir n veces hasta que en algún momento determinado estés hiper mega harto de repetir, estés tan aburrido de repetir, es que me aburro, ya es que esto ya es cansino, entonces te des cuenta de que lo puedes mirar de otra manera. Y entonces, en el momento que lo puedes mirar de otra manera, ya no se va a repetir porque su función de la repetición es ser visto. Entonces, es inteligente y además te quiere mucho. Oye, mírame, ¿no? Es como una mascota. Imagínate que tienes un perrito, ¿no? Y viene, oye, mírame, hazme caricias, y tú le ignoras. Pues vendrá por otros sitios, se subirá al sofá, no sé qué. Sí. Al final conseguirá su objetivo y es ser visto. Pues lo mismo pasa con esto, que se manifiesta. Y además es que muchas veces ese tipo de, digamos, de lógica que a veces tenemos las personas y estamos ahí dando vueltas sobre lo mismo, coincide que la que más nos cuesta verlo es a nosotros mismos. Es decir, a mí me resulta fácil ver a lo mejor la distorsión en otro, pero claro, me cuesta verla en mí, ver por donde a mí se me va la pinza, ¿no? Claro. ¿No? La sabiduría popular es súper sabia, sí. Valga la redundancia, ¿no? Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. En el propio. Claro. Bueno, pues por no hacerlo muy largo, yo te voy a lanzar, Daniel, Fácil. Bueno, sí, es como... La realidad es la respuesta. ¿Qué me cuentas respecto de que la realidad es la respuesta? Fácil, ¿eh? Sí, por eso. Fíjate que ya me he condicionado yo antes diciendo fácil. Vale, yo te lo recuerdo. Bien. Detrás de cualquier cosa que existe y que yo puedo percibir, por detrás o por dentro o en algún lugar hay una lógica que lo sostiene. Aunque tú efectivamente no la puedas ver. Aunque yo no la pueda ver. Yo puedo estar utilizando mi smartphone y me es muy útil, ¿no? WhatsApp, no sé qué, no sé cuántos patín patán, pero tiene una lógica abstracta implementada en sus circuitos básicos y en los chips, no sé, que están escritos en códigos binarios. Si tuvieras el listado de códigos binarios que son ceros y unos y puertas lógicas, que convierten unos valores en otros valores en función de unos algoritmos, todo esto es lógico, todo esto es abstracto, pero todo esto es mi smartphone. Además de la carcasa bonita y además de las aplicaciones y del sistema operativo que estoy utilizando, ¿no? O sea, mi smartphone es todo eso. Una parte es visible, y para mí esa es una parte consciente, y hay una parte invisible y una parte inconsciente. Vale, entonces, todo lo que yo percibo tiene una lógica, ¿eh? Y esa lógica responde a un propósito anterior. Voy a seguir con la analogía del smartphone. El smartphone existe porque hay un propósito anterior a que existieran los smartphones, y es llevar algo que me permitiera conectar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo de forma instantánea. ¿Sí? Entonces, este propósito está implícito y de una manera indisoluble con la lógica y con el aparato que yo tengo entre las manos. Sin ese propósito previo, todo lo demás no existiría. Entonces,
una relación, una persona que aparece en mi vida, un accidente de tráfico, la enfermedad de no sé qué, que despiden a mi cuñado del trabajo, a mí no me pueden despedir porque no trabajo. Entonces, todo tiene un propósito previo. Y ese propósito previo es anterior a lo que se está manifestando. Por lo tanto, ese propósito es la respuesta a una pregunta formulada anteriormente. O sea, que lo que estamos viviendo, lo que está en nuestra vida, es la respuesta a esa pregunta y a ese propósito. Claro. Okay. Por tanto, esto es respuesta. Sí. Genial. Entonces, eso que se me está generando, eso que siento, lo derivo. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión. Sí, te vas a meter en un camisón de 11 varas. O sea, esta experiencia, la que sea, que estoy transitando, me genera X, ¿no? Claro. Percibo esto de una manera... Pero déjame cerrar un poco lo de realidad de respuesta. Entonces, esta realidad que yo estoy viviendo responde a un propósito previo. Entonces, cuando yo soy consciente de que la realidad es una respuesta a una situación anterior, dejo de luchar contra la realidad, porque no puedo cambiar nada en la realidad, porque la realidad es el proceso final de un proceso mucho más largo que responde a un propósito anterior de una pregunta que se formuló anteriormente. Entonces, en la analogía, aquel señor dijo, ¿podríamos hacer que todos los seres humanos... Esta sí me la sé de verdad. El fundador de Microsoft, en el año 78, con su amigo, en el taller, dijo, vamos a conseguir que todos los hogares de este planeta tengan un ordenador para que se puedan interconectar y compartir información. ¿Sí? Aquel propósito respondía a una pregunta, y aquella pregunta ha generado la respuesta de lo que hoy tenemos. De lo que hoy tenemos. Okay. Entonces, si yo quiero cambiar esta realidad, no la puedo cambiar desde aquí, porque esto es desde lo energético. Claro, es el producto final. Ya. Desde lo energético. Claro. Y nos hemos pasado la vida rebotando y no aceptando, etc. Y digamos, manipulando desde lo energético. Y ahora ya hemos caído del lindo de que no es por aquí. No. Nunca hemos podido hacerlo por ahí. Entonces, era muy cansado. Nunca hemos podido, porque en realidad no aprendemos de nuestros propios errores. Ahora, con esta nueva perspectiva, con esta nueva lógica, ya no es que podemos aprender de los errores, sino que nos hemos dado cuenta que lo único que nos informa son los errores. La derivación. También, así como no te enrolles mucho, busca palabras muy, digamos, para el común de la gente. Derivar, ¿qué función tiene? ¿Qué es derivar? Cuéntamelo. Partimos de la base de que la gente que estás viendo esto ya ha escuchado que existe la derivación, ¿no? Porque... Bueno, habrá gente que sí, habrá gente que no. Derivar, de todas maneras, vale. ya da idea de que estás como, digamos, entregando algo, claro, ¿no? Vale. Voy a traerme el ejemplo que he estado poniendo antes, ¿no? Entonces, hay algo que se hizo una pregunta y a partir de esa pregunta generó un propósito y a partir de ese propósito, después de todo un proceso lógico, ha llegado a algo concreto y tangible que lo puedo ver, tocar, medir, pesar, oler, sí. etcétera, etcétera. Y además tiene una funcionalidad. Bien, si eso yo me lo aplico a mí mismo, yo me puedo ver, me puedo tocar, me puedo oler, es tangible, tengo una funcionalidad, puedo hacer páginas web, puedo cocinar, puedo tener relaciones. Y es muy simpático además. Y debo de utilizar la misma analogía, con lo cual hay algo mucho más allá que yo no veo, sí. que me pertenece, o a lo cual hay una simbiosis con todo ese proceso, y todo ese proceso me contiene y en el cual yo estoy contenido. Entonces, cuando yo tengo una realidad que me está generando carga, cuando yo tengo una realidad que veo que me falta mucho más información, soy consciente que desde este receptor, que es la parte concreta, no estoy viendo la información al completo. Entonces, tengo muchos puntos ciegos. Es decir, mi percepción tiene mucho margen de error porque me falta mucha información. Pero hay algo más allá de lo que creo que soy, que también está en mí, que me contiene y que es contenido, que es el vacío, pero no lo vamos a nombrar,
Plano 7, bueno, una dimensión, sí, por decirlo así. pero que me contiene, que es donde se generó la pregunta inicialmente, y como que generó la pregunta inicialmente tiene todas las respuestas y tiene toda la información. Entonces yo lo que hago es, establezco un enlace lógico, porque puedo establecerlo y elijo establecerlo, establezco un enlace lógico con este punto, y asumo de que no puedo percibir toda la información. Asumo de que eso que estoy percibiendo y eso que me está generando carga, o eso que me está generando dolor, o eso que me está generando incertidumbre, o todo eso, me lo está generando porque no estoy viendo la información de forma completa, porque no tengo toda la información. Entonces, no valido esa información porque es errónea, porque le faltan muchos más elementos, entonces le envío esa información a esa parte de la cual yo partí, que sí tiene toda la información. Y que está en nosotros. Sí, sí, claro, por supuesto. Que es importante, ¿eh? De esto está en nosotros, pero no está en la parte concreta de nosotros. Okay. O sea, no se puede localizar. Bueno, está, pero es una, digamos, ¿cómo lo llamarías? Una dimensión, una parte nuestra. Es nuestra parte de no existencia. De no existencia, bueno, fuera del espacio-tiempo. Fuera del espacio-tiempo y fuera de este universo. O sea, no existe. No existe, pero sí, vamos a ver. La mente no puede abordar esto, por esto es que tenemos que utilizar conceptos muy lógicos, porque qué cosa más loca te voy a decir. Para que algo exista tiene que partir de no existir previamente. Vale, pero no te metas ahora en estas farragosidades, porque vamos a acabar, si no, hablando de, pues eso, de la insoportable levedad del ser. Ok, yo te pregunté por el tema de la derivación. Sí, te lo acabo de hacer. Al final la derivación es eso, es una forma, digamos, de establecer ese contacto, ese comunicarte. Claro, la derivación primero es asumir que no tienes toda la información. Así es. Es asumir esto. Entonces, una vez que yo asumo que no tengo toda la información y que me falta información, entonces no doy esa información por válida. Por tanto, no valido la información. Okay, sí, y lo que hago con todo ese paquete de información, y como la información es lógica y es abstracta, la puedo enviar a un punto lógico y abstracto que me contiene y del cual yo parto al origen. Y ese origen está fuera de la existencia. Entonces, por ponerlo en palabras muy de andar por casa y muy de barrio de Madrid, ¿no? Tronco, manéjalo tú porque yo no puedo, tío. Yo qué sé. Topa a ti. No sé, cada vez más es esa situación. A menos Sí, no tiene nada que ver con una oración, con rezar, con que otra entidad, un creador, un dios, un mito, te arregle los problemas. Te arregle los problemas. Porque en realidad no se trata de arreglar los problemas. Fíjate, la paradoja es la siguiente. Yo antes, cuando estaba en referencia externa, yo estaba intentando acomodar y mejorar mi realidad. Como todo el mundo. Si aceptamos que la realidad es respuesta, entonces esta realidad que yo estoy viendo en este momento responde a un propósito. Que no es ni el de sobrevivir, ni el de protegerme, ni el de competir. No, está fuera, mucho más allá de los cuatro marcadores. Sí. Entonces, si esta realidad corresponde a un propósito y yo quiero cambiarla, estoy yendo en contra de ese propósito que me generó. En divergencia. Claro. Bueno, pues la verdad que muy bien. Creo que ha quedado claro lo que es la derivación. También quiero contar aquí, así como en plan íntimo, que has tenido tu primera charla hace poco en Salamanca, donde te has mostrado un poquito. Bueno, hice lo que pude. Bueno, creo que estará disponible, ¿no? Algún extracto de ese vídeo. Si supero el trauma de verme en el vídeo, pues sí. Bueno, pero eso es que, digamos, tu identidad es muy crítica. Asume que es así. Sí. La verdad, a mí me cuesta mucho trabajo mostrarme, precisamente porque no me gusto. Entonces, hay un aspecto crítico en el cual todo lo que hago siempre es susceptible de ser mejorado. Entonces, recién estoy abordando esto, recién estoy viendo esos puntos ciegos que antes no veía, que ahora me permiten estar aquí sentado contigo, haber dado una charla en Salamanca. Es decir, aquello que antes era mega radical, o sea, nadie me conoce, está tomando otra dimensión diferente, otro cariz, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido al mundo visible, Daniel. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues yo muy contenta de que hayas venido hasta aquí, de que hayamos compartido esta charla, que me encantará que pueda darse otro desarrollo otro día, ¿vale? Y
de hecho, aquí ahora yo te digo, te emplazo para que otro día hagamos un poquito más, lo dejo en continuará, ¿qué te parece? Genial. De verdad, pues gracias. A ti. Y a todos los que, bueno, los que resuenen con esta información, pues simplemente tirar del hilo. Es así de sencillo. Bueno, pues hasta nueva orden. Nos despedimos y seguiremos emitiendo. Venga, gracias. Chao.